Muy buenas tardes, bienvenidos a estos especiales que la Universidad de Antioquia hace en el marco de la Fiesta del Libro. Nos encontramos en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, a unos pasos del Parque de los Deseos y a unos pasos de la misma universidad. Nos unimos en una alianza estratégica con la Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto para tener una programación permanente aquí en el hall del edificio de extensión. Desde las 6 de la tarde del día de hoy pueden estar por aquí compartiendo charlas, conciertos, en fin. Todo en el marco de las expediciones. Comienza la fiesta y yo estoy muy bien acompañado. Me acompaña justamente el profesor Darío Blanco Arboleda. Profe, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Fabio, muchas gracias. Agradecer por la invitación y a la Universidad de Antioquia por este programa, esta transmisión. No, profe, muchas gracias a vos. Contentísimos en serio de poder sumarnos justamente a las expediciones que tenemos en la ciudad, a esta programación y un evento que ya está muy consolidado en Medellín desde la literatura, pero que logra este año ir un poquito más allá y hablar justamente de esas múltiples expediciones. El profe está con nosotros porque resulta que él recién ha escrito un libro que se llama La Cumbia como matriz sonora de Latinoamérica y yo creo que enmarca perfecto en un recorrido si nos vamos a ir de este viaje por esta habla española de aquí para abajo, de México para abajo, en donde nos une una matriz sonora, en donde un solo ritmo, digamos que nos invita a bailar y que es una identidad que usted identifica, profe. Profe, antes de eso, yo quiero que usted nos cuente quién es usted. Yo soy un antropólogo de pregrado, de formación, profesor del Departamento de Antropología aquí de la Universidad de Antioquia y ya, eso soy. Pero bueno, hay unas cositas de más que él muy humildemente está omitiendo. Es especialista en antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una maestría en ciencias antropológicas también de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene un doctorado en ciencia social del Colegio de México. Además es director del Boletín de Antropología y es coordinador de ex coordinador de la maestría en antropología. Una hoja de vida bastante extensa, profe. Según con quien la compare, probablemente no tanto, pero gracias por la presentación. Y ahí justamente entonces, con todo ese recorrido, profe, que usted ha tenido desde la antropología, se enmarca en este libro y nos trae un ritmo que hemos considerado aquí muy ochentero, que hemos bailado en los diciembres, que quizá algunos ya tengan un tanto olvidado, pero que en el resto de Latinoamérica es muy fuerte, es muy poderoso, es muy vigente. Cuéntenos un poquito de eso. Fabio, digamos, frente a lo que presentabas, que es muy afortunado que el libro esté, digamos, en esta 13ª versión de la Feria del Libro, que el tema es expediciones, porque el libro enmarca perfectamente. Si algo hace el libro es un recorrido, una expedición por, digamos, toda Latinoamérica y al final sobre Europa, de lo que yo llamo aquí una matriz sonora, un sonido genérico, un sonido sombrilla que abarca otras, digamos, múltiples sonoridades del Caribe que van a estar viajando en un primer momento con artistas, con ciertos músicos que hacen giras sobre la mitad del siglo XX, con ciertos discos que van llegando y se van distribuyendo no muy efectivamente, pero van llegando a los distintos países y ese sonido va transformando los mundos de vida de las personas. Primero, digamos, lo reciben ciertos músicos, los adaptan y la gente lo va a escuchar y esa cumbia les va a ir, digamos, cambiando su manera de sentir, de pensar, de vivir la fiesta, de entender el mundo y es un diálogo que se va a dar, digamos, a través del continente. Después de probablemente, no sé, más de medio siglo, hoy vemos cómo ese viaje que se dio en América a partir de la mitad del siglo XX, hoy también se está dando hacia Europa, más o menos desde el cambio de milenio, está viajando la cumbia a Europa y hoy se está tomando también el viejo continente y está cambiando patrones de baile, de vivencia de la fiesta también en el viejo continente. Entonces se trata un poco de esto el libro. Ahí ya usted, profe, nos lleva un tanto al final del viaje, que es esta, digamos, expectativa que genera en Europa un ritmo como este de tanto sabor. Pero vámonos de expedición, hagamos un recorrido entonces. ¿Dónde empieza esto? ¿Dónde empieza la cumbia? Entonces, bueno, arranquemos con las mitologías. Hay un autor famoso que se llama Peter Wade que habla de mitologías. Cuando tú hablas de música, como de ciertas cosas que son muy centrales a la identidad de las personas, van a haber construcciones que terminan siendo mitológicas. ¿Quién fue la primera persona que trajo una patineta a Medellín?
o la primera persona que trajo el primer cassette de punk a Medellín, y entonces, no, que fue el chorizo, no, que fue el gordo de no sé qué, y arrancan las mitologías sobre el origen de las cosas. Las mitologías nos van a hablar, en la cumbia hay dos mitologías y hay dos bandos, rudos contra técnicos, que se pelean unos contra otros. Unos hablan de un origen africano y otros van a hablar de un origen indígena. Del lado africano están los hermanos Zapata Luibella, muy famosos por el, digamos, académicos, activistas, digamos, de lo afro en Colombia, de los primeros que van a estar en el activismo y en la academia defendiendo lo afro, y entonces van a decir, no, la cumbia tiene origen negro y su origen es Cartagena de Indias. Y del otro lado está digamos, el bando que defiende que es indígena. Ahí entonces está el maestro José Barros Palomino, y lo van a situar en el Banco Magdalena. Entonces estamos en el siglo XIX, 1860, 70, vamos a tener como las primeras descripciones del sonido como tal. Primero, no más como un baile, como una sonoridad en sí diferenciada como un género, sino como un baile, como lo tratan de recrear hoy, digamos, los grupos folclóricos. La descripción va a tener velas, va a tener mujeres con velas bailando, hombres persiguiéndolos, un cortejo de aves, un poco es como las primeras descripciones que vamos a tener en ese momento. Qué pena que le interrumpa, profe, sí, dale. Porque ahí justamente entonces hay una brecha muy importante, y es, una versión es África y otra versión es Colombia entonces. No, pues sí, pero digamos unos van a decir, son los afrocolombianos los que la desarrollan y Cartagena de Indias es el epicentro, y los otros van a decir, no, son los grupos indígenas y es en el Banco Magdalena. Y ahí hay dos fracciones enfrentadas, eso no se ha resuelto y probablemente no se resuelva, y por eso te hablaba de las mitologías. ¿De dónde viene? ¿Quién es el primero? No se va a resolver porque en realidad se volvió una disputa política, no es una disputa académica, y cada quien tiene sus argumentos y cada quien ya tiene su respuesta, entonces eso no se va a resolver. Pero está ese primer escenario. Y luego, entonces, eso que era una música popular, una música de esclavos, de gente muy de calle, de fiestas populares, lo va a tomar la industria en algún momento. Las primeras disqueras del país entran por la costa norte, entran por el Caribe. Pero ahí ya viajamos muchos años. Sí. Desde ese primer momento hasta las disqueras. Pues no tanto, estoy hablando de principios del siglo XX, lo otro era finales del XIX. Unos Entonces, 30, 40 años. Estamos viajando un periodo de tiempo, algo así. Entonces, digamos, eso se mantiene ahí en la calle y ahí se va a mantener hasta que lo retoman. Entonces ya llega el disco, ya llegan las disqueras, comienza a entrar el radio, radios y disqueras van a entrar por el Caribe, que es una de las paradojas de este país centralista que ha imaginado la costa siempre ha mirado, como digamos, la periferia. Sí, y despectivamente, con esa idea de lo corroncho resume muy bien la mirada centralista hacia el Caribe y la defensa caribe sobre lo que ellos han significado, porque por sus puertos y por sus costas entró la modernidad al país. Las primeras cosas, la primera aerolínea, la cerveza, el radio, las disqueras, todo va a entrar. Todo va a entrar por la costa norte. Entonces, entran los medios masivos, entran las disqueras, entra el radio, y estas músicas entonces comienzan a llamar la atención. Por supuesto, en ese momento el país absolutamente, digamos, anglófilo y eurófilo, muy blanco él, muy bambuquero, muy de tiples, pero para la comercialización externa, las compañías estadounidenses, por ejemplo, que son las primeras que comienzan a hacer viajes buscando sonidos para vender afuera, van a encontrar en los sonidos del Caribe un gran valor, digamos, un potencial de comercialización, y ahí inicia, digamos, esta primera relación de estas músicas con los medios masivos, y ahí entonces comienza este viaje, se van a grabar. Ahí comienza como el gran boom. Pues comienza un primer momento de grabación. No hay un boom, entonces recordemos que todavía a mitad del siglo XX, acá estamos en la primera mitad del siglo XX, pero para 1950 todavía todo lo que tuviera que ver con la costa norte, con el Caribe, para el centro del país, era mal visto, digamos, hay notas en el tiempo de 1950, 56, donde todavía están diciendo la música del Caribe es música de monos, es música de
es música de gente que no tiene cultura, es música de la selva, son ruidos de palos golpeando contra el piso, eso es disonancia, eso es ruido. ¿Y eso qué no... hizo entonces, profe, que brillara? ¿Qué hizo que se popularizara? Entonces Justamente esa repucha. entonces, digo, ahí hay una ironía, una doble tensión interesante, porque internamente no tenía mercado, pero externamente sí. ¿Quién logra eso? La figura de curaduría de los grabadores, en este caso norteamericanos. Las empresas eran norteamericanas, entonces venían y grababan. Entonces ahí había como una potencialidad de comercialización externa de estas sonoridades fuera del país, que era muy llamativa afuera, pero internamente no. Internamente estábamos, insisto, en bambucos, pasillos, valses, y todas las musiquitas de cuerdas, que era lo que era la música nacional. Pero entonces ya se graba y comienza a tener una cierta difusión para afuera. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Internamente, y eso va a avanzar casi todo el siglo XX, la música colombiana y la categoría de música colombiana va a ser bambuco. Los Ahí pasillos. estamos clasificados en la andina. Cuando tú hablas de música colombiana, todavía vas a encontrar que lo que aparece como la música colombiana son esos bambucos de nuestros papás, de nuestros abuelos, que era la música que identificaba al país. La música andina de las tres grandes ciudades en cuerdas con, digamos, una evocación más hacia lo europeo, a lo blanco, y las músicas caribes estaban totalmente negadas. Entonces, y hacia afuera, existían mucho más fuertes, pero internamente, entonces bambuco. Externamente, lo que se estaba difundiendo era cumbia, también los bambucos salían, pero de lo que más agradaba y lo que les parecía más llamativo, más que esos bambucos que les parecían similares a lo que tenían allá, las músicas caribes ya tenían un mercado, y comienza entonces este primer momento de viaje, estas primeras grabaciones. Ahí digamos que son paradigmáticos, sobre todo, digamos, Lucho Bermúdez es la figura paradigmática, y de él, digamos, hay libros y hay, digamos, una producción y un análisis más o menos detallado. Entonces Lucho lo que va a hacer es que va a arrancar de la costa caribe con una banda, digamos, básicamente bastante negra, bastante mulata, a popularizar todas estas sonoridades, y en la medida que él va ganando éxito, entonces va subiendo a las ciudades, y en algún momento, ya estamos llegando a los 40, estamos moviéndonos hacia la mitad del siglo XX, él va a tocar en los grandes salones de las tres grandes ciudades. Entonces aquí en los hoteles finos va a tocar y va a vivir un tiempo de Lucho, lo mismo en Bogotá, lo mismo en Cali, y en la medida en que ese sonido es consumido por las élites blancas, también su orquesta se va blanqueando progresivamente, que es una de las miradas que hace Peter Way, un antropólogo, sobre este fenómeno. Alguna vez escuché eso, profe. Justamente alguien decía que Lucho Bermúdez era la primera big bands que tuvimos nosotros. Sí, porque estaba en relación con el sonido internacional, que era el que estaba de moda, que lo imponían las grandes orquestas estadounidenses, que eran las big bands, estas grandes bandas con metales, 30 personas, y eso era el espacio de baile de las élites. Entonces ese ejercicio de Lucho no es menor, y Pacho Galán ahí también, porque va a traer la música del Caribe menospreciado, lo que te venía diciendo, había un estigma y todo, digamos, un racismo que se ha mantenido en Colombia a la fecha, en ese momento mucho más marcado, y él va a lograr por lo menos poner esa música en los salones de baile de las élites, y que las familias de perendengue, con gran abolengo, estén bailando las músicas del Caribe, cuando eso era impensable hacía muy pocos años, por el gran estigma que tenía esta música. Me quiero devolver un poquito, profe, porque ya llegamos a los clarinetes, a los bronces, a los grandes instrumentos. En estos inicios de la cumbia, ¿cómo fue esa transición de instrumentos? No arrancamos con un clarinete. Arrancamos, como decíamos ahorita, como una danza. Sí, ahí está el millo, digamos, antes que el clarinete, lo que hace, de las cosas que hace justamente Lucho, es cambiar instrumentación para que las élites lo puedan bailar. Entonces ahí, eso es interesante, porque es común a todo el viaje continental. La instrumentación más étnica se va a cambiar en todos los países por otras instrumentaciones, digamos, más asimilables, de más fácil consumo. En el caso nuestro es la flauta de millo, la caña de millo, la que sería original de esta cumbia, y es reemplazada en el caso de Lucho por un clarinete.
En otros países lo van a reemplazar por el acordeón. Nosotros mismos tenemos versiones de esto con acordeón y es de las más, digamos, de lo más interesante también en estas relaciones y dentro de estos viajes, esa relación del acordeón. Pero la instrumentación original vendría con los tambores y con el millo. Luego esos tambores, eso se va a ir reemplazando por las baterías, por otras percusiones, pero no las originales, digamos, más africanas o con relación más cercana al África, sino por percusiones de otro orden. Y el millo se va a reemplazar se va a reemplazar el millo por los clarinetes, más adelante los sintetizadores van a reemplazar, los acordeones van a reemplazar esa voz en la difusión de la música. Entonces, volvamos un segundo, entonces estábamos más o menos sobre mitad del siglo XX y ya está entrando el sonido a los salones de baile, todavía no hay uno, digamos, no puede decirse que es como la música colombiana, pero ya se difunde, ya se graba masivamente y ahí esos discos, como te decía al inicio de esta conversación, comienzan a salir del país junto con los músicos. Entonces Lucho tiene una gira famosa que se fue a la Argentina, él estuvo allá, era famosa porque en esa época se fugó con Matilde Díaz, entonces imagínate en la sociedad del momento, mitad del siglo XX, se fueron sin casarse, tuvieron que regresar a casarse por la dimensión del escándalo y se fueron a Argentina y estuvieron en Argentina un tiempo tocando y ahí digamos la cumbia impacta a Argentina. Lo mismo hacia arriba, hacia México, Efraín Orozco, un músico barranquillero, también va a estar viajando y va a llegar a Cuba, que era el epicentro musical de Latinoamérica en ese momento. Lo que hoy es Miami fue, digamos, Ciudad de México, Cuba era como el epicentro de todos los sonidos, de todas las orquestas que iban finalmente a sonar digamos, en el ámbito latinoamericano, pasaban por Ciudad de México, en ese momento estaba Cuba. Entonces llegó pero hasta en Cuba sonaba más el bolero en ese momento. Pero ya entonces en esas orquestas cubanas van a comenzar a grabar las cumbias y los porros. En este primer momento lo que sale son porros principalmente. Entonces te decía, cumbia, todo lo que salga, todas las sonoridades caribes que comienzan a salir de Colombia en este momento, afuera van a ser llamadas cumbia. Y por eso te hablaba de un término genérico, de un término sombrilla, que es como lo trabajo en el libro. Si tú lo revisas con oído de músico, de etnomusicólogo o con un oído, digamos, de melómano local, de gente que conoce localmente la música, lo que sale no es solamente cumbia, salen algunas cumbias, pero en ese primer momento sobre todo muchos porros, algunas cumbias, más adelante ciertos vallenatos y distintos, digamos, géneros caribes, todos llamados por fuera cumbia. Por eso cuando hacia afuera la gente, los colombianos, escuchan lo que se llama cumbia en Argentina o lo que se llama yucumbia en México o en Perú, les va a parecer raro, porque en realidad es una mixtura bastante amplia de distintos sonidos que van a ser, digamos, de alguna manera como tildados, marcados, todos en la misma carpeta que se va a llamar cumbia externamente. Entonces, comienza las giras de los músicos y los propios discos a llegar a los distintos países, tanto hacia el sur como hacia el norte. En ese momento pues son ellos mismos tocando, es el sonido, pero por ejemplo en el caso de Cuba y las orquestas cubanas, lo mismo en México con las grandes orquestas, comienzan a tocar a su estilo canciones colombianas. Entonces La Múcura, Se va el Caimán, por ejemplo, Hay Cosita Linda la grabó hasta Nat King Cole en formato de gran band en Estados Unidos. Nuestras canciones caribes se van a grabar y se van a escuchar en todo el continente, en primer momento en voz de nuestros propios músicos y más o menos, digamos, apegadas a ese sonido, a ese etos local, a esa sonoridad de origen colombiano, caribe. Luego, entonces vamos a avanzar un poquito más, comienza una transición donde los músicos locales, ya no Lucho Bermúdez, ya no Efraín Orozco, ya no Luis Carlos Meyer, que era el que te hablaba que estaba subiendo hacia México. Efraín Orozco estuvo en Argentina viviendo más de una década y en Argentina las fiestas era un tango, una cumbia. Un tango, una cumbia, una cosa que en Medellín, que somos amantes del tango, no nos podemos imaginar que los argentinos estaban enloquecidos con la cumbia. En los grandes sitios de Argentina, con Efraín Orozco, era un tango y una cumbia, un tango y una cumbia. Ese era el consumo sobre mitad del siglo de ellos, estaban fascinados absolutamente con la cumbia. Lo mismo hacia arriba, hacia México,
Y los grupos locales van a comenzar a escuchar eso y lo van a querer hacer ellos mismos, ya sin la mediación, digamos, o sin traer el músico extranjero, en este caso colombiano. Y ahí viene ahí viene un parteaguas. Sí, definitivamente, Darío, nos estás contando que la cumbia argentina, la cumbia peruana, no sé si en Ecuador también se fortaleció. Todas estas cumbias de aquí para abajo nacen de Colombia entonces, son hijitos. Pues yo quiero alejarme del chauvinismo porque en músicas es difícil y por eso te hablaba de las mitologías también. Es difícil cuando estás hablando de una música caribe, hablar del punto cero, del nacimiento de un sonido y entonces decir que Colombia es la dueña del sonido, porque si eres estricto y revisas hoy en redes dónde se produce cumbia, pues Colombia no es la dueña del sonido, la dueña del sonido es Argentina, la dueña del sonido es México, la dueña del sonido será Perú por encima de nosotros, entonces, pero sí hay, digamos, unas relaciones ascendentes y que es como rizomáticas, como un parentesco con ese primer sonido que sale de Colombia. Ahora, que ese sonido sea solo nuestro tampoco, porque teníamos relación, esto tiene relación con África, tiene relación con el Gran Caribe. Entonces dime el punto cero de cualquiera de las músicas del Caribe, de la salsa, de los boleros, de cualquier cosa en el Caribe, todo está absolutamente mezclado con todo, idiomas, pueblos colonizadores, viajes entre los mismos países. Entonces ahí no es fácil poner puntos ceros y a mí no me gusta decir eso, aun cuando los músicos colombianos les va a doler un poco un poco como a la escena cultural colombiana le va a doler ver cómo la cumbia se va de acá y va a ser cultivada, digamos, profusamente en otros países, es donde hoy donde la están produciendo no es principalmente Colombia, sino son otros países, y la industria cultural colombiana le va a doler eso y entonces va a decir, hey, pero es que la cumbia es nuestra. Sí, la cumbia digamos que es nuestra, pero nosotros la olvidamos 30, 40 años. Durante los 30, 40 años que el vallenato se volvió hegemónico, que el vallenato hizo ligas con el narcotráfico y se volvió una cosa absolutamente con la payola y la cosa, se volvió hegemónico en los medios masivos y aquí no sonó una cumbia. Tú decías hace un rato, un sonido ochentero en la introducción. Cuando hablas de cumbia acá, en realidad, pues entonces te vas para las fiestas de fin de año, te vas a los papás, te vas a los abuelos, porque hubo un hueco muy grande en la producción de cumbia en Colombia, nosotros la abandonamos. Pero entonces volvamos nuevamente en donde estábamos. Entonces te decía, hay un primer momento como de transición muy importante, que es cuando ya la música la quieren hacer los grupos locales de cada país. Entonces, en ese primer momento, lo que los grupos locales quieren hacer es sonar lo más parecido a la cumbia colombiana. Pero cuando un músico mexicano o un músico argentino quiere hacer el sonido lo más parecido a un original, pues necesariamente ahí hay un ejercicio de traducción. Y le pone lo suyo. Y toda traducción implica una traición, y la traición es ponerle lo suyo. Y ponerle lo suyo también es un ejercicio, si quieres, de producción, donde el músico y el productor tiene que acercar ese sonido a lo que el público local le va a gustar y va a comprar y va a consumir y va a bailar, porque en últimas no nos olvidemos, el negocio de esto es vender discos y traer gente a los bailes. Entonces lo que se trata es de ser masivos, lo que se trata es de que guste, y en ese ejercicio de adaptación a las culturas locales, entonces ya ellos tratan de sonar parecido o igual si quieres, pero en realidad terminan adaptándola a cada uno a las culturas de cada uno de los países. Entonces en la Argentina eso va a tener relación con los ritmos folclóricos del norte, con el chamamé y con otros ritmos, digamos, de las provincias del norte que son como más campesinas. Y con la parte indígena de Argentina también. Perú, y ahí no, en ese punto no tanto, pero Perú sí. Luego hay unas relaciones con, digamos, Perú sí va a tener una relación directamente con la parte étnica, con los indígenas. En México es bien interesante porque en realidad como México es tan grande se van a hacer como unas 3 o 4 versiones distintas por cada una de las zonas de esas cumbias. Va a haber un sonido de cumbia, digamos, por lo menos para el centro del país y otro para el norte del país, y son diferentes. Entonces ahí se da esa primera adaptación y ya son músicos locales los que comienzan a producir esas cumbias. Entonces aquí, por ejemplo, Mike Laure es un músico mexicano de la costa
Y Mike Laure lo que va a hacer es agarrar las fiestas, la música de fin de año de nosotros. Entonces volvemos a La Múcura, se va al Caimán, 039, todas las, digamos, las canciones viejitas que nosotros desempolvamos para fin de año, las va a grabar Mike Laure. Y Mike Laure y la industria, digamos, los productores de discos no van a dar unos créditos muy claros de quién son las canciones. No se estilaban, digamos, no era algo que estuviera claro legalmente, no era un delito. No había una obligación como ética y ellos se hacían un poco los tontos y no decían de quién eran las canciones. Y en México, gente que tiene hoy, no sé, 50 años más o menos, creció, igual que nosotros, bailando eso en fin de año y mucha de esa gente cree firmemente que esas canciones son mexicanas, que son de Mike Laure y que hacen parte de su tradición de fin de año bailable tropical y van a crear como una base muy importante, digamos, de consumo de esa sonoridad. Lo mismo va a pasar más o menos en todos los países. Se van a dar esas adaptaciones y el público local lo va a recibir y lo va a comenzar a consumir. En ese primer momento es un fenómeno popular en unos países, étnico en otros. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿por qué ahí y qué es lo que ocurre? Que es una de las cosas interesantes dentro del libro y dentro del fenómeno. Los públicos a través del continente son más o menos los mismos y los usos van a ser más o menos los mismos. En un primer momento lo que va a ocurrir es que estamos en la transición campo-ciudad. Sobre la primera mitad del siglo XX los porcentajes estaban más o menos 70% de población que es rural y un 30% urbana. Y a partir más o menos de la mitad del siglo XX, esos porcentajes se van a revertir a donde están hoy, al revés, 70 en las ciudades, 30 en el campo, algunos países es más marcado, Colombia es uno de esos, Colombia, Perú, Argentina tienen el 80% de su población en las ciudades y un 20% en el campo. Entonces, ¿qué pasa? Los campesinos están llegando a las ciudades, los indígenas están llegando a las ciudades y lo reciben los mestizos, que igual que aquí en Colombia, son anglófilos, son eurófilos, sus músicas aspiran como a lo europeo o a lo norteamericano, se creen más blancos, se creen de mejor familia y ven con desprecio esa migración que está llegando de las provincias que tiene cara indígena, que es étnica, que es pobre y está llenando las ciudades en las periferias, tal como se llenó igual Medellín sobre las periferias. Entonces es todo un orden de encuentro como de dos universos, de dos mundos que comienzan a chocar, una élite mestiza blanca dueña de las ciudades y un nuevo grupo que está arribando y que se está tomando la ciudad. En ese encuentro, para Latinoamérica es en realidad la aparición de la clase popular. Lo popular está asociado a ese momento y a esa llegada. Antes de eso lo que había era campesinos y gente en las ciudades, pero no había una clase popular. Entonces se está formando esa clase popular en ese momento. Estas personas, indígenas, inmigrantes, digamos, del campo, van a necesitar en esta disputa simbólica con esas élites algo que les permita crear una identidad. ¿Qué necesita esa identidad? Necesitan mantener una liga con el pasado rural, con el pasado étnico, pero un anclaje moderno que les permita decir, hoy estamos aquí en la ciudad y somos dignos habitantes de esta ciudad. Dentro de esos ejercicios, dentro de las ofertas que encontraron, digamos, dentro de la industria cultural, de manera maravillosa, en todo el continente, la cumbia va a servir a esos grupos para construir esa identidad en un ejercicio como de un carnet de identidad, un pasaporte de identidad, que por la cara va a decir citadino y por atrás va a decir campesino y te va a dar derecho a estar ahí disputando el espacio. Insisto, los están viendo mal, los están discriminando, entonces ellos tienen que de alguna manera decir acá estamos, no nos vamos a ir a ningún lado y además somos orgullosos de lo que somos, que es de lo que se trata un poco esta disputa y este ejercicio de tomarse las ciudades y volverse clase popular. Pero fue una pregunta, ¿cómo entra Rodolfo Icardi ahí? Que también cuando usted comenzó a hablar de todos estos sonidos propios de nuestros diciembres y que estaban sonando también en toda Latinoamérica, también ¿cómo entra él ahí? Él va a entrar, digamos, en un momento posterior a pero si quieres ahora ahorita más adelante, digamos, te hago esa liga porque es un poco más adelante, yo estoy un poquito más atrás, simplemente entonces cierro esta idea y lo que va a pasar es que ese sonido se vuelve el sonido de los migrantes campesinos. ¿Por qué? Porque las canciones colombianas van a hablar de estas canciones campesinas, estas canciones caribes, van a hablar del campo,
van a hablar de los burros, de las sabanas, van a hablar de todo un pasado rural, pero mucha de esa música tiene una instrumentación ya en este momento electrónica, ya entran las baterías, tiene una, digamos, va a tener una relación con modernidad en la medida, y aquí ya ahí ya entra Icardi, ahí entran ya, digamos, todos estos grupos de lo que se llaman chucuchuco aquí en Colombia. Lo que va a pasar ahí es que ya hay una transición de esas grandes orquestas que hablamos ahorita con Lucho Bermúdez, 30 personas en un escenario, sonido todo desconectado, y aparecen las bandas de rock and roll, y el rock and roll entonces va a traer el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica y la batería, que van a ser la sensación de los muchachos. Y la cumbia se la roba. Y entonces, ya de repente, entonces, eso está bien documentado. Estas grandes orquestas, estas big bands con 30 personas, van a tener que pelear con este nuevo ejercicio sonoro. Entonces, esas big bands primero entonces ya se hicieron viejas y ya es la música de los adultos viejos, y el nuevo sonido es el rock and roll, y los muchachos lo que quieren es tocar rock and roll. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos primeros grupos que hoy son muchos de los de fin de año, de Icardi y de todas estas, y de todo este sonido chucuchucu, en su origen son bandas de rock, ellos son rockeros. Entonces, si revisas los nombres de los grupos, todos querían los Beatles, y todos querían ser los Rolling Stones, y entonces ahí, y los Yetis. todos eran rock and rolleros, y en la medida que comienzan a tocar rock and roll, se van dando cuenta, pues, y el mercado también los va ubicando, se van dando cuenta que ellos pues no son lo que son, y muchos eran costeños y demás. Entonces eso termina derivando en una mixtura entre el rock and roll y el sonido folclórico caribe, y ahí entonces aparecen los combos. Los combos ya son 5, instrumentación electrónica, y ese sonido de combo se va a tomar digamos, todo el continente, y va a reemplazar ese viejo sonido, digamos, ya más viejo de las grandes orquestas. Ahí está la liga. Cuando decís combo, para que nos ilustremos un poquito, está conformado por 5 músicos, ¿y qué instrumentos son? Entonces, ahí tienes la guitarra eléctrica, tienes el bajo, tienes la batería, y ahí va a haber, digamos, algún orden de guacharaca y una voz y alguna otra cosa que toquen, pero son 5, y tienen instrumentación eléctrica y hacen el ruido, un órgano probablemente, y tiene un organito por ahí, y va a llenar el espacio sonoro como te llenaban los otros 30, es mucho más barato, pero suena rock and roll, que es lo más importante, porque es eléctrico, y al ser eléctrico, entonces los jóvenes quieren bailar. Y ahí entonces es donde aparece todo este chucuchucu y toda esta locura de estos grupos, digamos, nacionales, que comienzan a mezclar rock and roll con música folclórica. Es digamos, como una segunda ola el burro mocho, de la cumbia. Noel Petro, pues ¿cuál es su gracia? Es justamente ponerle instrumentación eléctrica a la música caribe. Entonces, el Loco Quintero, Icardi, todos ellos lo que hacen Fruco es eso. en su momento. Todos ellos están haciendo eso. Ese es el surgimiento, digamos, de nuestro chucuchucu. Y eso también, entonces, en ese momento ya es continental, y los grupos están sonando ahí. Cuando te hablaba de Mike Laure, él ya está en formato combo, porque Mike Laure es exactamente igual que los nuestros. Él era rock and rollero. Él era Mike Laure y sus Cometas, en evocación a los Comets, al grupo de rock and roll norteamericano. Entonces, él arranca tocando rock and roll, y luego termina naturalmente derivando entre el rock and roll y la música tropical. Entonces ahí ya aparece lo que aquí llamamos chucuchucu. Ahí ya hay algo como de lo tropical, ahí hay unas mixturas con el rock and roll que te digo que son interesantes, pero que son el producto mediático del momento. Y ese sonido, ya en la relación con el rock, se va a tomar todas las bases de jóvenes. Entonces eso se va a ampliar bastante, y en ese punto ya es la música de las clases populares de todo el continente, y se va a estar bailando sistemáticamente entre clases populares desde México hasta Argentina. Entonces, por eso hay ciertas consonancias, digamos, ciertas similitudes del fenómeno en todo el continente. Ahí, digamos, es llamativo que todavía este grupo hegemónico, que están escuchando músicas más asociadas a lo anglo, a lo europeo, todavía tienen rechazo
digamos, una cosa de clase social, de rechazo sobre estas sonoridades y esta gente que lo está bailando. Entonces no había un mercado ni un espacio para que estas cumbias pudieran ser bailadas y pudieran ser consumidas. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo que puede hacer y lo natural, se tomaron las calles. En todo el continente estos bailes se dan al inicio en las calles. Cogían un lote grande, vacío, le ponían una barda, ponían una tarima y comenzaban a vender boletas y ahí hacían y de eugenesia y de blancamiento y de higienismo. Entonces, bajo esa mirada clasista, fueron cerrando todos esos espacios y la gente solamente se quedó con las calles. Y hoy todavía las fiestas de calle, los sonideros, si tú le echas una mirada a Sonideros México, una fiesta, es un fenómeno impresionante y ellos solitos mueven, en su momento movían más o menos el 40% de la venta de discos en un país, por fuera totalmente, pues digamos, del mercado normal, legal. Mover el 40% es una cosa loca y obedece a este fenómeno. En Argentina las bailantas fueron iguales, eran locales abiertos, eran potreros y ahí bailaban. Con los años, lo que pasa es que el mercado tiene una gran, digamos, una gran ventaja y una gran debilidad, un talón de Aquiles. El mercado y la industria tiene el gran poder del dinero, pero el dinero es su talón de Aquiles. Ellos se dieron cuenta que era negocio. Y cuando vieron que había plata y que estaban vendiendo boletas y que eran cientos de miles de personas, esos son millones de pesos perdidos, entonces el clasismo ante el color de los billetes se va diluyendo y entonces comenzaron a generar, y ahí hay un momento de cambio, es como otro punto de inflexión, cuando la industria se da cuenta que esta clase popular tiene dinero en el bolsillo, que consume y que es un negocio al que hay que de alguna manera entrarle, hay que participar, porque estaba en manos de ellos mismos. Y Pero esto es lo que ha pasado en México y Argentina. Y lo mismo para Perú. Entonces en Perú se llamaban chichódromos, y entonces chichódromo lo mismo, un lote abierto, cerraban, ponían la orquesta a bailar y a vender cerveza. En el Perú, como en Argentina, como en México, esto era puñalada bailable, pues, o sea, la gente popular que no tiene espacios en una sociedad que los discrimina, en una vida dura de trabajo, llegaban ahí, era su momento de desahogo y entonces, claro, se emborrachaban y terminaban esos chichódromos en Perú, las narraciones de las primeras fiestas eran de gran violencia, peleas de botellazos. Pero en todo el continente es muy similar. Entonces eso va a ir, te decía entonces, pero ya cambia, porque ya no es solamente popular, sino que la industria se va a dar cuenta que esa clase popular consume y que eso además es un nicho de mercado muy grande. Entonces ya dejan de alguna manera los lotes vacíos y las calles y les construyen grandes discotecas. Entonces para la Argentina son las bailantas o boliches que hoy en Buenos Aires son inmensas y les caben miles de personas y cientos en otras, y es un gran negocio sobre la música popular y es el negocio más grande que hay de música, por ejemplo en la Argentina. Para Ciudad de México en realidad, digamos, se formalizó un poco la cosa, se permitieron ciertos conciertos, pero sigue la calle muy presente y muy viva, y así como en todos los países, eso se volvió ya un negocio, comenzó a entrar en televisión, les hicieron programas de radio y la industria lo fue cooptando, se lo fue tragando, y ahí, digamos, entonces se va dando una transición de una cosa absolutamente subterránea a un fenómeno que sigue siendo popular, pero ya, digamos, relacionado con el mercado, con la industria y con el negocio. Profe, volviendo a Colombia, ¿dónde se quedó? Porque claro, hablamos que justamente la cumbia se fue para Argentina, para México, para Perú, que se potenció muchísimo, pero en Colombia por ese mirada solapada, en fin, ¿cómo se fue muriendo? ¿O qué fue pasando acá? Entonces nos quedamos en los combos y entonces estábamos en el Loco Quintero y en Aicardi y en estos grupos de gran fuerza en los 70s. Y aquí, digamos, todavía entonces están haciendo cumbias y son las cumbias que estamos bailando en fin de año ahora que el fin de año cada vez es más largo y ya arranca como en octubre. En septiembre. En septiembre ya están calentando motores para diciembre. Pero digamos, esa música que comienza a sonar ya por estas fechas, comienza a sonar esa vieja música. Y ahí todavía estaba viva y todavía se hacían como estos sonidos acumbiados con evocación del Caribe, con la relación del rock. Para los 70s, entonces, entra un momento importante, digamos, para Colombia y es la bonanza marimbera para la costa norte, principalmente para La Guajira, y ahí hay una liga, digamos, interesante entre los cantantes vallenatos
y los marimberos de La Guajira, digamos, los narcotraficantes de su día de marihuana, y la industria y la payola, y lenta pero efectivamente el vallenato se va convirtiendo en el nuevo sonido colombiano y en el nuevo sonido a consumir. En la medida en que estos vallenatos comienzan a inundar la radio, se va apagando este otro sonido y así va, digamos, así va a arrancar de los 70s y ya en los 80s tú ya no escuchas cumbia. Colombia se silencia completamente con el sonido y es en ese punto donde es en el resto del continente donde van a comenzar a producir masivamente cumbia. Nosotros vamos a estar produciendo vallenatos masivamente y nos vamos a olvidar completamente de la cumbia, entre otras cosas porque ya los jóvenes están pegados del vallenato y esa música ya les evoca la de sus papás y ellos necesitan distanciarse. El juego identitario entre las generaciones siempre implica una cierta relación. Tú no puedes separarte demasiado de quién eres, tienes que tener relación con tu familia, pero tienes que ser distinto a tu papá. Entonces esa música de porros y cumbias era la música de los papás y ya los jóvenes van a estar consumiendo salsa, van a estar consumiendo vallenato. La salsa le va a pegar muy duro a la cumbia colombiana, digamos, en su día y la va digamos, a relegar. Y eso con la alianza, digamos, o conjuntamente con el vallenato, va a llevar a que Colombia deje de sonar, digamos, cumbias internamente. Y la maternidad, paternidad del sonido va a estar por fuera, totalmente, y de manera muy, muy marcada. Se va a producir muy duro por fuera. Pero ahora volvemos a una etapa muy bonita, justamente en la que la cumbia nos dimos cuenta que la bailaban en Europa, nos dimos cuenta que la pedían de otras partes y justamente como ya era una cosa de afuera, ya sí nos llama otra vez la atención y ya otra vez queremos hacer cumbia. Entonces comienzas a ver los grupos de afuera, entonces comienzas a ver que los argentinos vas al estadio y se dan cuenta que entonces lo que están cantando en el estadio son las cumbias villeras y es la cumbia hecha en la Argentina. Vas a ver a Celso Piña en algún momento, que justamente se murió hace ya muy pocos días, hace como ya 2 semanas que murió Celso Piña, se vuelve una figura internacional y ese señor ¿de dónde es? No, ese señor es mexicano y que toca cumbias. Hay una cumbia electrónica que se hace en Argentina, que es la que va luego a viajar a Europa. Ahí va a estar el hijo de la cumbia, va a estar el remolón, digamos, hay unos DJs que son gente de clase media, pelados de clase media que están empeliculados con la música electrónica y se van a encontrar con la cumbia nuestra y van a comenzar a experimentar con eso. Y cuando ese sonido comienza a sonar, digamos, ya en el circuito internacional, ya incluso en Inglaterra y en todos estos espacios, digamos, de los festivales underground europeos, donde circulan, digamos, los músicos latinoamericanos nuestros, se van a dar cuenta que están tocando un sonido que era nuestro y que ya no lo es. Y entonces ahí es donde hay digamos, como un resurgimiento y un interés para volver a producir cumbia. Entonces ahí es donde va a aparecer Mario Galeano, ahí es donde va a aparecer entonces Puerto Candelaria, ahí aparece Bomba Estéreo, todos tratando de montarse en un tren que ya nos había dejado parcialmente y que había arrancado primero por México, por Argentina, y tratamos de sintonizarnos con este nuevo sonido, digamos, mundial cumbiero, electrónico, que es como lo que estamos escuchando y mucho de lo que se está produciendo actualmente en Colombia en relación a la sonoridad, que sigue teniendo relaciones con cumbia, ahora ya mestizado con electrónica, con otros sonidos, para poder pegar bien, principalmente el mercado del nicho es Europa y Estados Unidos, y ahí estamos nosotros tratando de sintonizarnos con ese momento. Entonces es una cumbia vestida de gala, muy electrónica, pero tiene un contrincante también ahora que es el reggaetón, ¿cierto? Que aparece también como otra base muy latina, en teoría, pero que también le hace mucha competencia. Sí, digamos, ahí el reggaetón es más complejo. Digamos, es como, dentro de mi análisis, el reggaetón a mí me hace mucho ruido porque efectivamente es una sonoridad latina, hoy globalizada, pero digamos de lo que yo sí hago, digamos discrimino, diferencio dentro del análisis entre esta cumbia que estoy tratando de mapear y el reggaetón, es ese origen sistemático de abajo, una etapa underground que no tiene apoyo masivo y un mantenimiento sostenido durante mucho tiempo. El reggaetón ahí como tal se me parece más a la salsa. El reggaetón desde el principio ha tenido un apoyo mediático absoluto, sostenido, es un producto de mercadeo desde el inicio y se ha mantenido de esa manera. Lo otro que tuvo la cumbia y que sigue manteniendo
es que es una música, digamos, muy cara identitariamente, la gente la vive, la clase popular y ciertas personas, los migrantes en Estados Unidos, por ejemplo, los bailes de migrantes son a punta de cumbia. Es una música muy, muy cercana a la identidad de las personas, y en el reggaetón no estoy seguro que eso se haya logrado todavía, probablemente va a llegar el punto, pero todavía es relativamente reciente, un par de décadas de la historia de ese fenómeno, entonces no lo veo que se haya dado tanto. Y en la manera como la industria impulsó el reggaetón desde el inicio y cómo lo ha apuntalado y cómo lo ha impulsado y cómo se vende globalmente, Despacito, Despacito, Despacito será el mejor ejemplo, la canción más vista en YouTube en la historia, entonces te habla de un fenómeno muy, muy, digamos, muy masivo, mediáticamente, industrialmente, digamos, pagado, apuntalado por la industria cultural, cuando la cumbia no tuvo ese desarrollo, y la relación de la cumbia ha sido, digamos, de amores y odios con la industria, y en unos momentos la impulsan, luego la sueltan, y ella de todas maneras se mantiene por esta parte identitaria que te digo, porque la gente la usa mucho para construir sus mundos de vida, para pensarse, para de alguna manera generar diferencias con otros. Te daba el ejemplo, que no lo tocamos, de los migrantes en Estados Unidos. En Estados Unidos los migrantes latinoamericanos, que normalmente están en la parte de atrás de los negocios, están escondidos, ahora con Trump están más escondidos. El espacio de brillar y de lucir es en estos grandes bailes de sonideros mexicanos, y lo que tocan los sonideros mexicanos es principalmente cumbias, y ahí van a estallar toda su parte identitaria y se van a sentir muy latinos, muy mexicanos, muy colombianos, muy hondureños, en esos encuentros donde van a poder estar orgullosamente, digamos, con la cabeza en alto, diciendo: y soy latino y esto es lo mío, y la cumbia les permite articular eso. El reggaetón probablemente también, pero no sé qué tanto, no sé si tan profundamente. Yo creo que todavía probablemente le falte, no quiero ser anti-reggaetonero, pero creo que le falta todavía probablemente un poquito de tiempo para que la relación sea tan íntima como ha sido con la cumbia. O sea, que sea más autónomo de la gente, que la gente lo pida. Que no tenga, y que no esté tan, que en algún momento probablemente no esté tan apuntalado por la industria musical, que es que la cumbia la han soltado la industria por ratos y ella se ha mantenido y se desarrolló en algún momento autónomamente, incluso en contra de las élites y del mercado. Profe, volviendo a Latinoamérica y ampliar un poquito el mapa, siempre hablamos de cumbia peruana, argentina, ahora un tanto mexicana. Chile no lo tocó, Uruguay. Chile sí lo toca. Hay un colectivo de investigadoras mujeres que se dedicaron a trabajarlo, y Chile tiene, digamos, un comportamiento muy similar al resto del continente. La cumbia les va a llegar muy de Venezuela, muy de México, de las versiones de... Por eso te hablaba, digamos, lo interesante acá es que son como oleadas de ida y vuelta de los sonidos. No es que Colombia irradió directamente y entonces nos impusimos como los papás del sonido y todos nos copiaron, no, sino que se fueron dando sonidos en distintos sitios, y esos sonidos se fueron cruzando, iban y venían, y iban transformando cada uno de los países y cada uno de los productores. Entonces a Chile llega más vía México, vía Argentina y vía Venezuela, que propiamente, digamos, directamente de Colombia. Entonces llegan esos sonidos y de igual manera se van a adaptar, y hoy hay un movimiento que es digamos, como la nueva música chilena, y la nueva música chilena son básicamente cumbias, y ellos van a estar girando, y eso también les permite articular cosas. Esta nueva música chilena va a venir post-Pinochet, y va a permitir, y lo mismo es para Argentina, una nueva relación con el cuerpo. El Cono Sur tiene un problema con el cuerpo, y es que el baile, digamos, son muy de la parte racional de la música para pensar, de las profundas y potentes letras folclóricas, o el rock, que también es de potentes letras, y lo que sea de baile, lo que sea como de movimiento, de desenfreno, siempre le han tenido cierta distancia. Entonces la cumbia le va a permitir esa transformación a Argentina, y de igual manera a los chilenos. Entonces estas investigadoras que te decía tienen un trabajo que dicen: somos tiesos pero cumbancheros. Entonces dicen: ¿qué pasa con la cumbia? Los chilenos son malitos, son duros para bailar, como un bogotano bailando. Y lo decís por experiencia. Y entonces la salsa, con toda la experiencia, entonces la salsa les va a quedar muy lejos por la complejidad, digamos, de los movimientos y el manejo corporal que implica ser, digamos, dúctil y funcionar bien en un baile de salsa. La cumbia tiene una cosa fabulosa, y es otro de los elementos estructurales de todo el continente, y es que al ser un ritmo muy simple,
las personas lo pueden bailar como quieran, lo pueden bailar sueltos. Si tú eres malito y eres pisacallos, pues te sueltas de la pareja y ahí te mueves quietecito y la cosa funciona. Y a Chile le va a permitir eso, le va a permitir una liberación del cuerpo, le va a permitir, digamos, encontrarse con su cuerpo, con el baile, con una cierta alegría que tenían también como medio apagada después de ese largo periodo de dictadura. Y esta nueva música, esta nueva música chilena se va a pegar mucho de la cumbia, de la alegría, y eso los va a poner en una nueva sintonía, y en Chile es importante. No hablamos, a veces se nos olvida, no sé qué pasa, pero está muy apagada la idea de la cumbia venezolana, pero en realidad pues Lavillos Caracas y ahí Pastor López, que también se nos fue hace poquito, son grandes representantes de lo que implica la cumbia venezolana. En el mismo momento en que te digo que las orquestas de vallenato suben en la costa norte, la cumbia se va a mover hacia Venezuela y ellos la van a mantener y la van a seguir produciendo. Entonces escuchar a Pastor López es escuchar la versión, digamos, otra vez de nuestro Aicardi, de nuestro Loco Quintero, pues es Pastor López, y ahí está ese sonido, y en realidad pues él termina viviendo acá, termina siendo colombo venezolano, y hay una producción grande de cumbia desde Venezuela, de la que a veces como que no se habla mucho, como que se obviara. Como si se considerara otro género. Como que no lo vemos, o no sé, pues es el mismo chucuchucu, pero ese chucuchucu es lo que te hablo de este genérico, donde ya ha tenido como tantos mestizajes que aquí comienza ya como a perderse la relación sonora, pero todo eso por fuera es cumbia, para ellos es cumbia, y tuvo, digamos, desarrollos paralelos y relacionados. Profe, ¿usted de dónde le viene todo este interés, justamente su mirada antropológica, pero decantada en la música y decantada en la cumbia? Digamos, como el primer paso de esto era cuando estaba estudiando yo el pregrado en antropología, me tocó vivir como un fenómeno, y era cuando yo estaba pelado, el vallenato era, lo dice Wade nuevamente en un libro, era la música de los taxistas y de las empleadas del servicio, era una música de clase baja, estaba nacionalizada, pero era una música marcada en clase social popular y despectivamente, por lo menos en Bogotá, de igual manera, digamos, en las otras grandes ciudades, en ese momento todavía no tenía aceptación social. La aceptación social va a venir después. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba como terminando mi pregrado y me tocaba hacer el trabajo de grado y qué voy a investigar, me tocó vivir como lento, pero como de manera importante comenzó a entrar el vallenato y a romper en clase social, ya no en la horizontalidad del territorio que ya estaba, sino en la verticalidad de las clases sociales. Entonces ahí me tocó vivir el fenómeno de rompimiento de clase social y cómo los niños y las niñas de clase media y alta comienzan a escuchar vallenato y lo comienzan a incorporar en sus identidades, y pierde el estigma y pierde esa mirada de música de empleadas del servicio y de música de taxistas, y comienza a volverse la música nacional. Estoy hablando del cambio milenio. En ese momento se está rompiendo, digamos, ese estigma y se está abriendo. Entonces, ahí es como el inicio de la investigación. Y en ese ejercicio de pensar el vallenato como música nacional, ya digamos en clase social y en horizontalidad de territorio, que fue lo que hice para mi pregrado, me encontré en una nota de periódico en el Tiempo, un texto que hablaba de que el vallenato estaba enloqueciendo a México. En ese momento pues no, el internet apenas estaba medio entrando, eso era muy difícil. Entonces leer que el vallenato en México era una locura y no había manera como de mapearlo fácilmente ni de encontrar nada, pero me pareció a mí sumamente interesante. Entonces yo decía, no, pues esto lo tengo que ver, qué es lo que está pasando. Me pareció una cosa rarísima en una ciudad como Bogotá y todo Colombia, enamorado y alelado con las rancheras, que seguimos alelados con las rancheras, pensar que nosotros hacíamos lo mismo con ellos, que era un poco lo que narraba la nota, que nuestros vallenatos y nuestras músicas caribes allá también se vivían con esa fuerza. Me pareció a mí algo muy, muy llamativo que no me explicaba, y entonces de ahí me fui a hacer la maestría para tratar de perseguirla, digamos, ese hilito que había agarrado en el pregrado como de investigación, seguirlo y tratar de entender qué estaba pasando. Y entonces de ahí me seguí hasta la maestría, el doctorado, y hoy estamos aquí en el Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, y llega más o menos ahí. Entonces esa cosita que está ahí pues tiene un poquito como 20 años, tiene
tiene como 4 lustros de historia un poco ese libro que está ahí. Y justamente, profe, hoy 6:30 de la tarde, Auditorio Planetario, vamos a tener la presentación de este libro, lo estará acompañando Sergio Santana y Alejandro Tobón, un melómano y justamente un vicedecano aquí de la universidad, que estarán entonces acompañándonos y contándonos mucho más de lo que es la cumbia como matriz sonora de Latinoamérica. Si usted estuvo ahí conectado todo ese tiempo y se antojó, pues resulta que lo puede ampliar muchísimo más en lo que va a pasar hoy en este libro que puede conseguir de la editorial Universidad de Antioquia. La universidad se une entonces a la fiesta del libro, a la 13 Fiesta del Libro y la Cultura con expediciones. Esto es una alianza estratégica que hacemos con la Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto. Profe, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por la invitación, gracias a la universidad y los esperamos a las 6:30 en la presentación del libro. Muchas gracias, Fabio, por la conversación. Profe, muchas gracias a usted. Ya saben, www.universidad de Antioquia, y ahí encuentran toda la información de lo que esta programación completa. Desde las 6 de la tarde van a encontrar en toda la fiesta del libro y puntualmente aquí en el hall del edificio de extensión. ¿Dónde estamos? Si no se ubican en el edificio de extensión, Avenida Ferrocarril, Universidad de Antioquia, Parque de los Deseos. Triangulan y llegamos a este hall donde tendremos una programación muy completa. Avistamiento de aves, tendremos charlas, en fin. Va a estar bastante completo y muy conectados porque seguimos en transiciones en estas conversaciones donde ampliamos un poco del material que tenemos en la editorial Universidad de Antioquia y en la universidad en general. Muchas gracias y estamos entonces viéndonos.